Bien, como les apuntaba, vamos a continuar con la temática correspondiente al primer encuentro, que son los contenidos correspondientes al examen número 1, ¿verdad? Examen que lo vamos a realizar el día domingo a las 7:30, perdón, a las 7 de la mañana, ¿verdad? Entonces, permítanme un momento. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, vamos a dar inicio a esta continuidad de esta temática correspondiente al examen número 1. Entonces, nosotros nos habíamos quedado, ¿verdad?, para abordar la parte de la estadística y recordar un poquito de lo que era la estadística, pues la estadística es la rama de la matemática que se encarga de la recolección, ¿verdad? Nosotros en la temática anterior, en la tutoría que nosotros recibimos, pudimos observar que recogimos los datos. Ese momento cuando yo estaba preguntándoles a ustedes las edades de ustedes, ¿verdad? Entonces ahí estaba el procedimiento de la recolección. Luego, cuando yo hice la recolección, pudimos notar que los datos estaban crudos. Entonces, ¿por qué? Porque estos datos se le dice que estaban crudos porque solo se había hecho el procedimiento de la recolección y no había el proceso que continúa, que era un proceso de ordenamiento, que es otro proceso que posteriormente, al momento de recolectar los datos, pudimos observar que habíamos ordenado, ¿verdad? Luego, cuando ordenamos los datos, realizamos un análisis de ello. ¿De qué? ¿Qué análisis hicimos? Bueno, resulta de que con estos datos lo colectamos en una tabla y después íbamos calculando la frecuencia, la marca de la clase, los límites reales, los intervalos y todo ese tipo de cosas. Entonces, hubo un análisis. Y luego hubo una interpretación. La interpretación era que de tantos años a tantos años había tanta cantidad de estudiantes y de otros años a otros años había otra cantidad de estudiantes. Encontrábamos lo que era el porcentaje, ¿verdad? Que era una frecuencia acumulada, también era una frecuencia relativa y una frecuencia relativa porcentual. Luego, cuando hicimos el procedimiento de la interpretación, entonces viene ahora lo que es el procedimiento de una representación de datos, que es lo que nosotros vamos a abordar, que era por donde nosotros nos quedamos en la tutoría anterior, ¿verdad? Esto es una tutoría adicional a la tutoría que habíamos recibido. Entonces, este es el último procedimiento en la parte de la estadística, donde se hace gráficos estadísticos, ¿verdad? Una representación gráfica de esos datos. En la estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes o imágenes que combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, texto y un sistema de referencia que son las coordenadas que permiten representar o presentar información cuantitativa, que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Hay una variable cuantitativa y hay una variable cualitativa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la parte de gráficos estadísticos, representan una parte cuantitativa. Tenemos una información cuantitativa. Entonces, nosotros podemos observar, ¿verdad? De que aquí, por lo general, ustedes pueden observar que el ejemplo muy claro es cuando viene el proceso de las elecciones. Entonces, vienen varias personas, lo que hacen es hacer una boca de urna, buscan la cantidad de votos que se va realizando y ya viene lo que es en la parte de las noticias, ¿verdad? Que se mira más una representación gráfica de las elecciones. Por ejemplo, en el contexto que ustedes pueden observar por aquí, para ustedes, ¿quién sería el candidato que obtuvo más votos? ¿Verdad? ¿Me puede mencionar quién sería el candidato que obtuvo más votos según esta gráfica? Elisa. Elisa, muy bien, ¿verdad? Y
además de tener una gráfica, nosotros lo que tenemos es una tabla. Esa tabla lo que hace es contabilizar y mediante esos datos yo voy a hacer una parte matemática para poder construir esta gráfica. ¿Por qué? Porque esta gráfica es una gráfica circular y eso más adelante lo voy a explicar. Pero ustedes pueden observar que mediante una representación gráfica, visualmente usted puede sacar conclusiones, puede resolver un análisis, ¿verdad? Y como la estadística es eso, usted lleva el procedimiento, pero ese procedimiento es circular. Usted puede representar, pero al mismo tiempo puede hacer un análisis y puede interpretar los datos también. La utilidad de los gráficos es doble, ya que pueden servir no solo como sustitutos de las tablas, ¿verdad? Sino que también constituye por sí mismo una poderosa herramienta para el análisis de los datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo, pero no solo para descubrir y resumir información, sino que también para analizarla. Es como les mencionaba, ¿verdad? Si no tuviéramos nosotros aquí esta tablita, nosotros podemos observar que ELISA, por decirlo así, el sector circular que tiene ELISA es de mayor cantidad. Pero al mismo tiempo podemos hacer un montón de análisis. Les puedo preguntar, ¿quién de los candidatos obtuvo menos votos? ¿Quién fue? Elena, Elena, exactamente. ¿Por qué? Porque pueden ver ustedes que el sector circular de Elena es un poquito y por lo tanto esto representa que Elena obtuvo pocos votos en esa elección que tuvo. Entonces podemos observar en esta parte donde está apuntando el puntero que tenemos una gráfica circular, pero al mismo tiempo que nosotros experimentamos una gráfica circular o podemos crear una gráfica circular, también existen gráficas lineales, ¿verdad? Que es la que se muestra aquí. En esta gráfica lineal, lo que está representando es que cuántas horas este deportista realizó ejercicios o entrenamiento durante lo largo de los 7 días, bueno, de los 7 días de la semana, ¿verdad? Y ustedes también, yo mediante esta gráfica lineal, yo puedo determinar, decir, qué días este deportista entrenó 3 horas. ¿Qué días sí fueron esos? Que entrenó 3 horas. el martes y el miércoles. ¿Solo esos dos? También el domingo. También el domingo, muy bien. Si ustedes pueden fijarse, estos puntos representan esa gráfica lineal y nos dan una información. Podemos nosotros interpretarla y al mismo tiempo analizarla. Podemos decir que este deportista a lo largo de las 7 días de la semana, 3 días entrena 3 horas. O sea, que particularmente él en 3 días, la mayor parte de la semana, entrena 3 horas, ¿verdad? Puede ser que el lunes haya empezado con bajón y empieza con 1, ya el martes y el miércoles se mantiene con 3, ya el jueves ya se inspiró el deportista y ya hizo 5 horas, pero se cansó el jueves y ya vino el viernes, bajó a 2, pero vino el sábado, lo aumenta a 4 y después regresa a una cantidad de 3 horas a la semana. Entonces hay mucha información. Solo ese gráfico yo puedo hacer una interpretación bastante extensa de esto. Ahora, vamos a analizar acerca de un gráfico de barra simple. Son barras paralelas colocadas en forma ya sea horizontal o vertical y que nos permite efectuar comparaciones entre aspectos más o menos similares. Características de esta gráfica de barra simple. Todas las barras o rectángulos deben partir de una línea horizontal llamada línea base. Más adelante voy a explicar cómo. Luego, las barras o rectángulos deben tener el mismo ancho
Miren, es una característica. No vaya a ser que la primera yo le haya hecho de 1 centímetro de ancho, ¿verdad? Y a la otra la voy a hacer más angosta y la voy a decir que es de 0.8 y a la otra la voy a hacer de 3. No, tiene que ir de manera uniforme, que todas las barras de ancho tenga la misma cantidad. No específicamente debe de ser tan una sola centímetro arbitrario, sino que usted va a depender el número de datos que va a representar. El espacio entre las barras o rectángulos no debe ser menor que la mitad del ancho de una barra, ni mayor que el ancho de una misma. Particularmente, no tiene que ser ni menor ni mayor. Entonces, para más comodidad, tiene que tener la misma medida de la barra, ¿verdad? Tiene que haber ese espacio de la barra. Entonces, ustedes pueden observar aquí. Esto de color verde era lo que apuntaba, es una línea horizontal a la que se le conoce como línea base, es la que está aquí, es la que yo estoy apuntando con el puntero, ¿verdad? Luego, en esta línea, usted puede observar que existen los títulos. Los títulos, miren, muy importante. Los títulos son muy importantes. ¿Por qué? Porque de la manera horizontal representan los títulos lo que son las partes de los años, del año aquí, ¿verdad? Y en el otro, de manera horizontal, representa el año y de la manera vertical representa el monto, ¿verdad? En este caso. Ahora, miren, muy importante, que es lo que yo voy a ir apuntando poco a poco. La etiqueta de los datos. Es muy importante que, aunque usted lo haga de manera gráfica, es muy importante que tenga la cantidad, de que represente el valor. Porque muchas veces cuando nosotros construimos un gráfico, como en este caso, ustedes pueden ver que en la escala que va este gráfico va a ir de 1000 en 1000. Entonces, si usted pone la gráfica y la gráfica no exactamente queda en 5000, como en este caso, usted debe de colocar el valor que representa esa gráfica, ¿verdad? En este caso, están representando la cantidad de montos por cada mes en el año 2012. Y puede verse que en enero hubo un monto de $4,919. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ese no llega al 5000. Por lo tanto, es muy importante que ustedes vayan colocando lo que es la etiqueta de datos. Ahora, el área del gráfico, pues eso es un recuadro en el cual usted va a determinar la cantidad de centímetros que va a tener ese gráfico, ¿verdad? Luego, el título del gráfico es muy importante. Si ustedes están queriendo representar las edades de los estudiantes de la UPN, entonces usted el título va a ser edades de los estudiantes de la UPN. Luego aparece el área del trazado, que es donde representa los ejes, ¿verdad? Los ejes, o en este caso los títulos que va a representar este gráfico. Y luego tenemos lo que es una línea cuadriculada. No por lo general, no siempre va a existir una línea cuadriculada. Ustedes pueden hacer, va a depender de la estructura y de la forma del gráfico que ustedes le quieren dar, ¿verdad? Luego están los ejes, que es en este caso los meses, cuando hablamos en el año, y la cantidad del monto que existe, ¿verdad? Y luego tenemos ya el título de ejes, que es lo que les mencionaba. La serie de datos, pues son los valores donde se va a representar ese rectángulo o esa faja, esa gráfica que se va a hacer ahí. Y luego una leyenda, esa leyenda pues representa, si usted va a representar, ¿verdad? Hablando de manera general, va a representar una cantidad, pues el color, usted puede ir representando el color, ¿verdad? Para ir mostrando qué es lo que usted está indicando en esa gráfica. Ahora, pasando de una gráfica simple, vamos a hacer el gráfico de barras comparativas. La construcción es similar al de las barras simples, nada más que se va a hacer el procedimiento, pero comparando datos.
Ahora, la diferencia está en que se dibujan varias gráficas para comparar un mismo periodo de tiempo. La escala en ambas líneas es la misma para todas las barras. Cada barra en su periodo debe tener su propio indicador con el objetivo de tener claramente los eventos comparados en un mismo o varios periodos. Y tenemos un ejemplo que está aquí. El siguiente cuadro representa el número de pacientes internos por años atendidos en un hospital privado en 3 ciudades. Y ustedes pueden observar que es lo mismo cuando yo les presentaba las tablas en la temática anterior. ¿Qué podemos observar? Miren, aquí en la parte de las filas representan los años y en las partes de la columna son los pacientes de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. ¿Qué podemos nosotros apreciar? Que en el año 2005 hubieron 300 pacientes en Tegucigalpa, 220 en San Pedro Sula y 86 en La Ceiba, haciendo un total de 606 pacientes en el año 2005. En ese mismo sentido, también ocurre en el 2010, en el 2006, 2007, ese mismo orden, ¿verdad? En el 2006 hubieron 334, en Tegucigalpa, en San Pedro 230 y en La Ceiba 92, haciendo un total de 656. Ahora, en el 2007, ahora, yo les hago la pregunta. En total, del 2005 al 2007, ¿cuántos fueron los pacientes que se atendieron en Tegucigalpa? ¿Cuántos fueron? 985. Muy bien. Les hago esa pregunta debido a que muchos, cuando ya están a la hora del examen, les hace de utilizar este valor. Este total que aparece aquí representa el total de pacientes por año. El que está aquí, mire, van con fila. Y el que está en columnas son los pacientes que representan por cada ciudad. Entonces, si yo les digo, le digo yo así de manera general, jóvenes, el que me quiera contestar, ¿cuántos pacientes se atendieron en el 2006? En el año 2006, ¿cuántos pacientes se atendieron? 656. Muy bien, muy bien. Entonces es ahí cuando yo tengo que tener el cuidado. ¿Por qué? Porque yo les puedo preguntar, jóvenes, ¿cuántos pacientes se atendieron en San Pedro Sula en el año 2007? 710. 710. Ahí es donde quería llegar. Ahí está el error. Observen el enunciado que yo doy. ¿Cuántos pacientes se atendieron en San Pedro Sula en el año 2007? Y ese dato es 255. 255. Sí, exactamente. Ese 710 que ustedes apuntaron es el valor de pacientes que se atendieron durante todo el 2007 en las 3 ciudades. Pero yo el enunciado dice, les dije, en San Pedro Sula en el año 2007. Y es ahí donde yo debo de tener ese cuidado, ¿verdad? Tengo que tener mucho cuidado en esa tabla. Ahora, ¿qué es lo que nos hace hacer esta parte? Miren aquí, dice, es un gráfico de barra comparativa. El enunciado o el título, número de pacientes internos por año. ¿Qué pueden ustedes apreciar? Que la escala, en este caso de la línea vertical, va de 50 en 50.
Pueden observar ustedes que aquí están los ejes y aquí en esta barra de abajo representan los años. Ahora, pueden observar ustedes que este apartado, esta leyenda que aparece aquí, es muy importante hacerlo, porque el color azul representa los pacientes de Tegucigalpa. El color rojo oscuro representa los pacientes de San Pedro Sula. Y el color verde representa los pacientes de La Ceiba. Podemos observar que estos datos que yo coloqué, miren, 300, 334, 351, son los pacientes de la ciudad de Tegucigalpa. Ya los demás, 220, 230 y 255, fueron los pacientes de San Pedro Sula. Y a estos 86, 92 y 104 fueron los pacientes de La Ceiba, ¿verdad? Pueden observar, haciendo este cuadro comparativo, que la ciudad que atiende más pacientes es Tegucigalpa, ¿verdad? Y la que menos atiende es La Ceiba. Entonces yo puedo verificar que hay un gráfico de barra comparativa que es similar al de barra simple, nada más que el de simple solo se construye una barra y este comparativo pues se construye en varias barras por cada elemento y en este caso se determina por un periodo de tiempo, ¿verdad? Ahora, antes de continuar con este ejemplo número 7, ¿usted tiene alguna consulta referente a esta temática hasta el momento? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? La única consulta que yo tengo, o sea, en el examen usted nos va a poner la tabla y nosotros solo vamos a hacer la gráfica. Sí, pero aunque yo también puedo hacer de que yo solo les coloque la tabla con los datos y ustedes calculen el total también, ¿verdad? Ajá. El total, pues, solo es sumar estos datos aquí y estos datos acá. Eso lo expliqué en la clase anterior, ¿verdad? Continúo yo por acá. Ahora, luego de conocer la gráfica de barras comparativas, ahora vamos a hacer un gráfico de barras compuesto. Es similar al gráfico de barras comparativas, que era la anterior. Su diferencia está que una misma barra representa un mismo periodo de tiempo para comparar sería aquí varias categorías. Aquí es comparar, para comparar varias categorías. Entonces, fíjense, regresando siempre el mismo ejemplo, ustedes pueden ver que en el 2005 hubieron 300, 220 y 86. Por lo tanto, va a haber un total de 606. Entonces, fíjense aquí, miren. 300 que representan los de Tegucigalpa, 220 y 86. Pero ustedes fíjense que ese 600 que aparece, aunque esté muy cerquita, la gráfica está por encima del 600. ¿Por qué? Porque el total fueron de 606. Entonces, en la barra compuesta, pues es parecido a la barra comparativa, nada más que se hacen de manera vertical, o sea, se van a ir aumentando, ¿verdad? Primero grafican el de Tegucigalpa, arriba de Tegucigalpa iría el de San Pedro Sula y arriba de San Pedro Sula iría el de La Ceiba, ¿verdad? Pero usted me puede decir, pero Lick, pero si yo hago La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula, no importa, el total siempre va a haber, pero lo importante es que usted represente cuál va a ser la leyenda. Si usted utiliza, por eso es que les menciono y se los mencioné en la clase, y si no les mencioné, pues se los anuncio ahorita, para efectos de examen usted debe de llevar colores, ¿verdad? Colores. No es que van a trabajar, pero sí los voy a poner como que estuvieran niños de primaria, porque me van a hacer gráficos y en esos gráficos usted debe de representar los gráficos con colores para que usted represente la leyenda, ¿verdad?
La leyenda en este caso son las variables que yo estoy utilizando, que en este problema son las ciudades, ¿verdad? Ahora vamos con el gráfico de líneas, que era el introito cuando estuvimos hablando acerca de lo que eran los gráficos en este caso, ¿verdad? Un ejemplo, el cuadro representa dos tipos de enfermedades registradas en las consultas de un hospital público durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003. Y tenemos aquí, ustedes pueden observar que en el año 2000 hubieron dos enfermedades, las enfermedades respiratorias y las enfermedades de gastrointestinales. Entonces, en el 2000, ustedes pueden observar que hubieron esta cantidad de enfermedades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el gráfico de barra, perdón, el gráfico de línea. Es parecido al gráfico de los anteriores, nada más que aquí no se van a graficar rectángulos, no se van a hacer barras, sino que únicamente vamos a colocar un punto. Sí, está bueno. Y trae, escucha. ¿Alguien activó micrófono? ¿Tiene alguna participación? Dale. Bien, entonces como les mencionaba, existen ustedes, por ejemplo, en este caso particular, nos dice que en el 2000 hubieron 1501 en la respiratoria, y la respiratoria, ¿quién representa? ¿La línea azul o la línea roja? La línea azul. Muy bien. Por eso es que les digo, las leyendas son muy importantes. Entonces, como representa la línea azul, ustedes pueden observar que obviamente 1501 es mayor que 1225. Entonces, pueden notar ustedes aquí que esta gráfica que aparece acá, miren, es muy importante que únicamente aparecen los datos en este gráfico que yo ahí estructuré, solo aparece en el color rojo, pero también se deben de colocar en el color azul, ¿verdad? Ahí hizo falta, ahí más adelante ustedes pueden incorporar esa información, debido a que es muy importante colocarle siempre el dato que representa ese punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el eje de la escala de los valores no van en los datos que me colocan en la tabla, ¿verdad? Entonces siempre, como les digo, colocan ustedes, por ejemplo, ya que está de color rojo, ustedes, y tiene los valores, ustedes colocan el 1225, lo colocan, y ahí ustedes colocan el primer punto, que representa ahí el año 2000. Luego el 2001 representa 2327 y lo colocan, ¿verdad? Entonces, luego de este punto al otro punto, ustedes van a unirlo, lo unen, y así sucesivamente van a hacer con los demás, ¿verdad? Ya para el 2002, que fueron de 1105, colocan el punto, y de este punto a este punto ustedes lo unen. Y luego, por último, el 2003, que fueron de 1645, pues ustedes aquí es donde colocan este punto de acá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, viene uno de los datos que es muy importante. Y es aquí donde no solo me van a llevar los colores, sino que también van a llevar un compás y van a llevar un transportador. El compás para hacer el circular y el transportador para que ustedes vayan midiendo los grados en el cual se va a ir graficando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un gráfico circular? Es aquella que ilustra la participación de un conjunto resaltando la cantidad o porcentaje que integra cada parte del total de observaciones. Observaciones se le dice en estadística a los valores que se investigan. En este caso son los datos. Y tenemos un ejemplo 9. El siguiente cuadro representa la cantidad de personas atendidas durante el año 2005 por brigadas extranjeras. Y tenemos el cuadro. Significa que en el año 2005 vino Cuba
y atendió a 2.820 personas. Canadá, 1.777. Estados Unidos, 920 y España, 548. Esa es la cantidad de pacientes atendidos de estos 4 países o de estas 4 brigadas extranjeras que pertenecen a estos 4 países. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que incorporar en esta tabla? Las cantidades. Se debe de incorporar el total para saber cuántos pacientes se atendieron durante el año 2005. ¿Y cómo lo hacemos el total? Pues sumamos, y aquí es donde yo les pido que ya, por esa razón es que les menciono, y no quiero, jóvenes, hacer la misma metodología que voy a aplicar con cálculo 2 que les estoy dando a los muchachos de Nakaome. Ayer les di la clase a los de cálculo 2 y no existió, pero tan solo una participación. Y si yo les estoy dando esta tutoría de manera que vengo cansado del centro educativo donde yo vengo y estoy brindándoles una tutoría que yo perfectamente les puedo mandar un enlace de YouTube y diga, obsérvalo, y yo ahí me lavo las manos y yo doy por culminado la temática. Yo necesito participación activa con ustedes, porque si yo solo es una monotonía de lo que yo estoy explicando, entonces para esa gracia en la mañana que estoy libre, hago la grabación de esta clase y se los mando el enlace. Y ahí yo mato un pájaro de un solo tiro, 2 pájaros de un solo tiro, porque vengo del centro educativo y ya vengo a descansar y no darles tutoría. Por esa razón yo necesito que ustedes estén con su calculadora a mano y vayan haciendo las operaciones que yo les vaya indicando. Entonces, lo primero que yo debo de hacer, calcular 2.820 más 1.777 más 920 más 548. Hay que comprobar si este resultado es correcto. Ese es el primer paso. Sumar todos los pacientes de cada brigada. Les da 6.065. Sí. Perfecto. Silly. Este paso es muy importante. Bien. Ahora, ya que tenemos esta columna de cantidad, vamos ahora a agregar la columna de porcentaje. Creo que alguien levantó la mano. Actívela, por favor, porque no estoy desde la presentación. ¿Alguien levantó la mano, jóvenes? ¿Tienen alguna participación o mandaron un mensaje en el chat? Porque Fue escuché por error, fue por error. listo. Entonces, si tienen alguna participación, activen el micrófono y me lo dicen. Ahora, ¿qué es lo que vamos nosotros, estos valores que aparecen aquí, cómo se calcula? Entonces, es aquí donde vamos a calcular el porcentaje. El porcentaje, que es lo primero que les expliqué en la temática anterior. Van a colocar 2.820 dividido con el total, o sea, 6.065. Hagan la división. 2.820 entre 6.065. ¿Y cuánto les da? 46.5. No, les da 46.5, no les va a dar, les va a quedar a 0.4650 y algo. Ah, sí, es que ya había hecho la operación completa porque ya lo multipliqué Bueno, listo. por 100. Entonces, ese valor que le queda en decimal, lo multiplica por 100 y ahí ya calcula, ya encuentra el porcentaje, ¿verdad? Que es el valor que queda aquí. ¿Verdad? Recordando, este valor dividido entre el total y se multiplica por 100. Y le da 46.50. Sí. Muy bien. Ahora vamos a calcular el porcentaje de Canadá. ¿Y cómo se hace? Pues se va a hacer el mismo procedimiento con Cuba,
nada más que ahora con Canadá. Van a ser 1.777 dividido entre 6.065, le dan igual y después lo multiplican por 100. Les da 29.30. Sí, Perfecto. Ahora continuamos con Estados Unidos. En Estados Unidos la operación va a ser de 920 dividido entre el total, o sea, dividido entre 6.065 y lo multiplican por 100. ¿Cuánto le da? ¿Le da 15.17? sí, Chile. Perfecto. Ahora vamos con España. España. 548 entre 6.065 y después lo multiplican por 6. Le da 9.03. Y si le da 9.02 y 7 o algo más adelante, recuerden que hay que redondear, ¿verdad? Hay que redondear. ¿Por qué? Porque ahora, en efecto, les va a salir 9.003, porque ahora ustedes van a comprobar si efectivamente da el 100%. Si no da el 100%, significa que el porcentaje que usted ha dado, que ha hecho, es incorrecto. ¿Alguien levantó la mano o mandó un mensaje? Yolick, disculpe. Dígame. Yolick, disculpe. Sí, dígame. Bueno, el resultado de España que usted dijo es, bueno, a mí me dio 9.03 y ¿por qué aparece en la gráfica 09.03? ¿De dónde salió ese cero, Lick? Le dio 9.03 o 9.3. Me dio 9.03 me dio. 0.3, entonces es igual a este. Sí, pero adelante tiene el Es que 09.03. este no importa, lo coloqué ahí para que fueran todos los puntos al mismo tiempo, pero recuerde usted que un 0 a la izquierda no importa que esté ahí, ¿verdad? Yo lo hice para que ustedes No hay observen. diferencia, sí, estoy en- Listo. Entonces, pero si considera que es algo que queda algo raro, pues vamos a eliminar, eso no importa, ¿verdad? No, Lick, es que era una pregunta nada más. No, Solo claro, era pues porque sí, me pues salió sí. la duda. Yo también lo puse ahí, pero como le digo, era para que quedara todos los puntos quedaran alineados, ¿verdad? Pero eso no importa. Si usted le pone 9.03, ahí no hay pérdida. Ahora, para comprobar si da 100%, sumen todos estos datos. 46.5 más 29.3 más 15.17 más 9.03 y les va a dar 100. Si no le da 100, significa que ese resultado está incorrecto. ¿Tá? Y ya tenemos que hacer un procedimiento un poco más dedicado, ¿verdad? Para que los porcentajes den igual. Ahora bien, luego de conocer los porcentajes, vamos a calcular los grados. O sea, estos grados me van a servir a mí para poder trabajar eh, con el transportador. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Por ejemplo, pues ya hemos visto que Cuba representa el 46.50. Pero en términos de grado, cuando ya tenemos ya la circunferencia y poder graficar, este porcentaje que yo tengo lo voy a multiplicar por 3.6. Y ustedes se van a preguntar por qué se multiplica por 3.6. Se multiplica porque queremos conocer los grados en el total de 360 grados que tiene la circunferencia, ¿verdad? Y esos 360 grados, en términos de decimales, se representa, para conocer el porcentaje, se representa con el 3.6, ¿verdad? Entonces, multipliquen 46.50 por 3.6, les da 167.
167.4. Bueno, para que quede redondeado, porque estamos hablando de grados y ustedes pueden observar en el transportador solo tiene grados enteros, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que redondearlo. Entonces, si le da 167.4, como 4 es menor que 5, entonces se redondea, no se redondea, sino que se deja con el valor de 167. Ahora, 29.30 por 3.6 le da 105. Le va a dar 105 y algo. O 104 y algo. Entonces, si le da 104 y algo, pues lo redondea a el entero próximo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cada dato se multiplica por 3.6 y vamos encontrando los grados. Luego, estos grados nos van a servir a nosotros para poder hacer la gráfica, ¿verdad? Que es lo que yo voy a hacerlo aquí. Si ustedes pueden observar aquí la gráfica, se hace la circunferencia, ¿verdad? Se hace la circunferencia. Luego, cuando yo tengo la circunferencia, pongo un punto. Entonces, cuando pongo un punto, miren, y hago lo siguiente. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Déjenme ver si en esta aplicación que tengo el transportador. Permítame, que creo que ocupa actualización, pero no. Vamos a hacerlo entonces aquí. Para empezar, hago la circunferencia. Entonces, cuando hago la circunferencia, yo voy a tener un centro, ¿verdad? En este caso, hacerlo así de manera arbitraria, que el centro está acá, ¿verdad? Bueno, cuando yo tengo el centro, yo dibujo una línea de referencia. En este caso, el problema en el libro aparecía que la línea de referencia iba a ser de 90 grados. Entonces, yo hago la línea de referencia. Cuando hago la línea de referencia, creo que tengo el transportador, vengo y yo el transportador lo coloco en el punto, ¿verdad? Y creo que este transportador no tiene grados. Entonces creo que voy a trabajar mejor con el de GeoGebra Note para trabajarlo mejor. Y explicarlo bien mejor, ¿verdad? Porque no quiero que en el examen me diga, es que no lo pude hacer, no puedo utilizar bien el transportador, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ahora aquí con GeoGebra Note voy a hacer una circunferencia. Entonces, tengo la circunferencia. Podemos observar nosotros acá. Al tener la circunferencia, y como se los mencionaba a ustedes, yo establezco el centro de la circunferencia. Y el centro, pues en el caso de ustedes, va a ser donde quede el puntito, donde pongan la puntita del transportador. Entonces yo voy a hacer de manera arbitraria que el centro está ahí. Como les digo, establezco una línea arbitraria o una línea inicial y digo, bueno, aquí voy a decir de que va a ser la línea de referencia de inicio. Ahí. Cuando yo ya tengo eso, pues ya voy a utilizar el transportador. ¿Cómo voy a utilizar el transportador? Entonces vienen ustedes y utilizan su transportador. Y aquí, al utilizar el transportador, lo vamos a colocar en línea de tal manera que me quede aquí centrado, ¿verdad? Ahora, pueden ver que el problema en el ejercicio que yo tengo por acá me dice que Cuba va a obtener con un valor de 167 grados. Entonces vengo yo aquí, voy a buscar donde dice 167.
y por lo general va a quedarme por aquí. 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 167 me va a quedar por acá. Voy a utilizar el lápiz. Y vamos a utilizar que el 167 me va a quedar por acá. 167. Coloco el punto. Perdón, quedó el 168. Coloco el punto en 167. Quito el transportador y ahora con mi regla. Lo que yo voy a hacer es colocar el 167, ¿verdad? Desde el punto de inicio, con mi regla, para trabajarlo de manera ordenada. Me falta un poquito. Ahí. Me pasé. Ahí. Entonces, coloco el valor, lo coloco por acá y quito ya la regla porque ahora vengo, lo que yo voy a hacer es rellenarlo, ¿verdad? Rellenar que este valor que yo tengo por acá, pues es el que representa el valor de Cuba. Lick, yo tengo una pregunta antes que continúe. Dígame, Yo tengo, dígame. Esa línea que usted puso de inicio puede Ujú. ser para cualquier lado que uno desee. Exactamente, exactamente. Ahí no hay problema. Pero solo la que abarque, digamos, una parte del cuarto del círculo, ¿ah? Ujú. Pero no importa, como les digo. O sea, yo les coloqué la línea ahí para que ustedes vieran que el mismo valor que está aquí de Cuba lo tiene la figura que yo he dibujado, ¿verdad? Lo tiene. Pero si Pero usted viene, ese valor puede quedar en cualquier lado. sí, ese valor, pero ojo, es aquí donde yo les digo, mire, pero no es lo mismo que yo venga y utilice yo una línea aquí, ¿verdad? Que por lo general es el más fácil. Entonces vengo yo y digo, bueno, voy a trabajar con línea de referencia aquí, así, ¿verdad? Luego utilizo mi transportador, quito la regla y ahora voy a utilizar donde me quede el 167, ¿verdad? Ahora vengo yo, le voy a quitar aquí y permítanme un momento. Lit, una pregunta. Sí, dígame. Es que en el ejercicio de la tarea número, ejercicio 5, es algo similar así, donde viene, por ejemplo, la gráfica de barra simple y la línea también, la gráfica circular. Sí, En sí, la sí. gráfica circular yo construí, pero no utilicé así como que bien el transportador, solo le di a dónde que más o menos, a dónde quedaba 312, 259 y 235. Bien, para efectos de la tarea eso es pasable, pero en el examen no. En el No examen no. entiendo. Entonces es ahí donde, por esa razón es que yo les digo, tengan mucho cuidado, porque en el examen no. En el examen, como les voy a pedir el cálculo del porcentaje y el cálculo de los grados, usted debe de utilizarme el transportador como es, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que yo me estoy deteniendo a explicarles este apartado de aquí. Entonces, usted viene y esa línea de referencia, como decía Henry, no importa donde ustedes lo tengan, nada más que ustedes me van a representar el grado de 167, que más o menos queda por aquí. 167, queda por acá, perdón, queda por acá. Entonces, ustedes vienen y ahora quita el transportador, coloca la regla, ¿verdad? Utiliza de tal manera, permítame que aquí. Bueno, lo mejor lo voy a hacer para no representar, bueno, la regla es muy complicado con este programa, lo que voy a hacer es con línea.
Entonces, vengo yo y hago una recta de este punto de aquí, ¿verdad? Hasta este punto de acá, y este apartado, que después lo voy a mover para acá, esta línea que yo tengo aquí, entonces me va a quedar exactamente acá. Entonces, teniendo esto, ya usted viene y va a colorear esa parte, ese sector que yo he hecho ahí, y lo colorea. Entonces, este color representa Cuba. Ahora, luego regreso y digo el valor de Canadá. El valor de Canadá es de 105. Ahora es donde aquí deben de tener el cuidado. Porque resulta que yo para continuar con esto, el transportador lo debo de colocar de otra manera. ¿Cuál va a ser la manera? Es que no entiendo por qué razón me está queriendo seleccionar todo esto. Ok, entonces vengo y voy a colocar el transportador de tal manera que pueda graficar el 165, el otro valor 107 creo que era. Voy a ver. El 105 que representa hoy. Miren. Entonces coloco en 0 el transportador y ahora voy a buscar dónde me queda el transportador en 105. 105 queda por aquí. Entonces vengo 0, 10, 100 y 105 sería por acá. Entonces quito ya el transportador porque ahora voy a trazar una línea de tal manera que esa línea que yo voy a dibujar tengo que intersectar de aquí a acá, ¿verdad? Entonces se mantiene por acá, aquí. Y ahora este valor que ha quedado, pues el que representa el valor de Cuba. Entonces esto ya representa ya el valor de Cuba. Este otro valor. Y luego sucesivamente así con el mismo procedimiento que hice, se hace para lo otro, ¿verdad? Vengo ya y continúo con el otro que representa el 55 grados. Bueno, utilizo el transportador, lo hago más pequeño para que lo mueva de tal manera que el transportador me quede de aquí y lo utilice aquí, la graduación me quede en 0 y ahora tengo que buscar donde dice 65, 55. Entonces queda 50, 55 queda por acá. Entonces voy a colocar el lápiz. El 55 queda más o menos por acá. Queda por acá. Luego voy a utilizar la regla para trazar la recta, ¿verdad? Y voy a del punto de origen, utilizo la recta de aquí hasta acá. Y a este color ya lo grafico, ¿verdad? Y lo voy a colocar con este agua. Y a este valor de 55 grados ya representa el otro. Y ese mecanismo de ir colocando el transportador donde quedó la línea del otro, lo debo ir haciendo del otro con otro y otro. Y por último, pues me va a quedar de 33, ¿verdad? Este apartado se supone que si utilicé bien el transportador, se espera de que este ángulo que yo he colocado aquí, en esta línea, sea de 33. Entonces vamos a ver si efectivamente es de 33. Entonces voy a colocar bien el transportador y vamos a ver si queda de 33. Movemos este transportador aquí. Voy a tratarlo de ser
de colocarlo bien. Y podemos ver que no lo hemos colocado bien, ¿verdad? No hicimos bien la gráfica, pero nos quedó de 33, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 167, 105, porque nos faltó el de 105, ¿verdad? ¿Lo hicimos bien? ¿O cuánto grado hice del otro? No recuerdo si fue de 105 que hice ahí. Si no fue de 105, significa que lo hice incorrecto. Vamos a ver. O sea que en el examen tenemos que fijarnos eso al momento de hacer esa Sí, gráfica circular. tiene que quedar exactamente. Mire, y aquí está el error, mire. Aquí está el error, porque en la gráfica no lo hice. Ese de color amarillo que está ahí tiene que ser de 105. Y yo lo coloqué en el transportador. Quedó en 102. En 102 quedó, mire. Entonces, la gráfica, que es esta que está aquí, tiene que colocarse en 105. Vamos a ver si lo puedo mover. Aquí sí, está exactamente en 105. Ahora voy a mover el transportador porque como moví ese poquito de ahí, ya el otro es de 55, ¿verdad? El otro era de 55. Entonces, me tiene que quedar exacto para que me quede el 33. Y recuérdenme, ¿verdad? Que el otro era de 55, ¿verdad? El que continuaba. Sí, 55. Entonces voy a utilizar este apartado de aquí, lo voy a hacer más pequeño para poder trabajar con la recta de 105 que aparece ahí. Entonces, esta recta de aquí tiene que quedarme en 55. Y ahí quedó 55. Mire, 50, de 50 a 60, 55. Y ahora se espera que ya modificando esto, ese apartado de ahí me tiene que quedar en 33. Si no me queda en 33 es que utilicé mal el transportador yo. Que el problema es que con la tecnología aquí me están moviendo esto, es cosa tediosa, ¿verdad? Vamos a ver que me quede exactamente aquí. Y mire, cabalito queda el 33. 30, 31, 32, 33. Y ahí sí ya cierro de que este gráfico lo hice tal cual con los datos que yo encontré, ¿verdad? Entonces, la gráfica circular ahí no pierde. ¿Qué ocurrió con el ejemplo anterior? Pues fue un ejemplo claro del mal uso del transportador, ¿verdad? Y aquí no me quiero excusar, sí utilicé mal el transportador, porque estar con ese movimiento del transportador, ya si yo lo hiciera a mano eso, les digo que en 3 segundos yo se lo hago, ¿verdad? Rapidito, puedo localizar los puntos, ¿verdad? Pero aquí ya es un poco tedioso por estar el manejo de este transportador con táctil y estar moviendo los mouse y todas esas cosas. Entonces ustedes pueden fijarse, ya el gráfico circular ya nos quedó. Ustedes lo pintan, hacen su leyenda. Este color representa el más grande, representa lo que era Cuba, luego Canadá, luego España y por último Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí hacemos el gráfico. Ese gráfico viene siendo parecido aquí. ¿Por qué razón este gráfico no me quedó como este de acá? Porque la línea de referencia que yo hice, que está gruesa, la hice de manera horizontal y en el gráfico lo hice de manera vertical. Entonces, por esa razón es que no queda igual, ¿verdad? Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes, respecto a esta temática? Si no tienen ninguna pregunta, pues voy a continuar con la temática siguiente, ¿verdad? Porque me hacen falta ya 29 minutos que yo tengo una reunión de la Olimpiada de Matemáticas de hondureña, ¿verdad? Perdón, de la Olimpiada hondureña de Matemáticas. Tengo la reunión a las 7:30. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de un histograma.
es la representación gráfica de los datos de una distribución de frecuencia a través de rectángulos comúnmente paralelos al eje Y. En el eje X se representan las clases y el eje Y las frecuencias. En nuestro ejemplo de las camas, que era el que teníamos anteriormente, ¿verdad? Ustedes pudieron observar que esto pues eran los límites reales de 61 y había una cantidad de frecuencia de 11, ¿verdad? Él era lo mismo, y voy a ver si lo dejé aquí. Si yo trabajo con el histograma, y en el histograma que nosotros hicimos, que creo que ustedes aquí me quedó en, vamos a ver, permítanme un momento. No era en cálculo, sino que creo que lo dejé en el libro de notas. Aquí. En este ejemplo. Entonces, observen ustedes que yo encuentro el límite real. Ahora, en la frecuencia, como en el ejemplo anterior, esta frecuencia que dice 11, pues era esta de aquí. Es este valor de que está aquí, miren. Esta tabla que aparece aquí. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar esta tabla y la voy a pasar aquí para que trabajemos con el histograma. Entonces, pueden observar ustedes, si yo pego esta tabla acá, para mejor lo que voy a hacer es lo siguiente. Permítame un momento. Permítame. Vamos ahora con el histograma. Vamos a ver si pega el histograma. Muy bien. Ahora, fíjense aquí con esta parte del histograma. Pueden observar ustedes que apareció el 61.5. ¿De dónde aparece ese 61.5? Que ustedes pueden observar ahí. Bueno, ese 61.5 que aparece en este problema, no, aquí no era 61, sino que 59.5. Ah, no. Ese 61.5 que aparece ahí, jóvenes, es la marca de la clase. Aquí voy a ampliar mejor la captura de pantalla que está aquí. Observen ustedes que anteriormente con este cuadro que aparecía ahí, tengo una marca de la clase, que es este valor que está ahí, miren. Ahora sí, la tabla la voy a pegar aquí. Ok. Entonces, con la marca de la clase que aparece ahí, ese 61.5 son los valores que está aquí, miren. Es 61.5, 55.5, 69.5, 73.5 y 77.5. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la marca de la clase fue de 61.5, hubo una frecuencia de 11, por eso se construye esta barra de aquí. Entonces, el histograma viene siendo parecido con el gráfico de barra simple, nada más que las barras tienen que ir pegadas, tienen que estar pegadas. Luego nos dice que en la marca de la clase que fue de 65.5, hubo una frecuencia de 9, entonces se construye la gráfica. Luego, cuando hubo 69.5 en la marca de la clase, hubo una frecuencia de 4. Luego, cuando hubo una marca de la clase de 73.5, entonces hubo una frecuencia de 5, que es aquí. Y por último, cuando hubo una marca de la clase de 77.5, entonces aquí hubo una frecuencia de 1. Regresando al ejemplo que yo les había dado aquí, es como que yo venga ahora. Fíjense bien que esto va de 2 en 2. ¿Por qué? Porque hay datos que el más largo es de 11, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo acá. Si yo construyera
este ejemplo que nosotros tenemos por acá y vengo y voy a utilizar una regla, ¿verdad? La regla, y hago las partes de acá. Entonces, para hacer el histograma, entonces hago la línea horizontal, luego vengo y voy a utilizar la línea vertical. Entonces vengo, hago la línea vertical, ¿verdad? Y ahora, en esta parte de aquí, si ustedes pueden ver la clase, la marca de la clase, pues fue en este problema fue de 21, ¿verdad? Entonces aquí iría 21, 21, perdónenme que estoy con el mouse. Luego, ¿qué va a ocurrir? Que aquí en esta franja yo lo puedo hacer de 2 en 2. Entonces aquí me va a quedar, en este problema, me queda como 2. No me reconoce. Permítame un momento, joven. Entonces, si yo hiciera el histograma, como les menciono, entonces fíjense que en la parte de aquí irían los valores de la frecuencia. Entonces aquí iría 2, aquí haría 4, aquí sería 6, aquí sería 8, aquí sería 10, ¿verdad? Entonces, podemos ver de que cuando la marca de la clase fue 21, hubo una frecuencia de ¿cuánto? De 7. Entonces va a estar entre 8 y 6, ¿verdad? Vengo y vamos a hacer esto. Vamos a buscar esta parte de aquí. Un recuadro. Entonces el recuadro va a estar más o menos entre aquí. Entonces tenemos que la marca de la clase para este entonces va a ser de, vamos a poner un azul. Y vamos a poner un azul. Creo que no me tomó el color. No entiendo por qué razón. Permítanme. Ah, no, es que este es el marcador. Aquí vamos a colocar esta parte de aquí. Ahí. Entonces, cuando hubo de 21, observen ustedes que fue de 7, ¿verdad? Este fue de 7. Ahora, luego, la marca de la clase en este problema fue, después de 21, fue de 24. Entonces, ahora como es de 24, vamos a continuar nosotros aquí con el mismo color. Perdón, la frecuencia fue de 3, entonces va a estar entre 3, entre 4 y 2, o sea, va a estar acá. Y aquí va a quedar 24. Ojo, tiene que tener la misma medida, ¿verdad? Entonces aquí va a ser de 3. Ahora, luego, la marca de la clase fue de 27, luego fue de 30 y fue de 33. Entonces, luego, cuando fue de 24, entonces la marca de la clase fue de 3. Cuando fue de 27 fue de 2. Entonces va a quedarme aquí. Va a quedarme de 2. Entonces aquí me queda de 2. Luego tengo la otra cuando fue de 30. Fue de 4. La marca de la frecuencia fue de 4. Entonces me va a quedar acá. Fue de 4. Entonces me queda de 4 acá. Y por último, para terminar con el histograma, pues ahora con el histograma, cuando fue de 33, pues fue de 1. Entonces nos queda por acá. Fue de 1, que nos queda la mitad ahí.
Y ahí ya tengo lo que es el histograma, ¿verdad? Ahí ya tengo el histograma ya hecho del ejemplo que nosotros hicimos anteriormente. No sé si tienen alguna consulta referente a este ejercicio, jóvenes. La otra, ¿cómo es? No sé si alcancé a leer una mentada hojija. Esa nos va a Ojiva. enseñar también. Sí, Ajá. también. Ahora, Ok. vamos a ir paso a paso, pero sí le voy a explicar. Ahora, cuando vamos acerca del polígono de frecuencia, pues utilizamos un gráfico de línea continua que inicia en la marca de la clase en 0, pasando por todos los centros superiores de los rectángulos del histograma y terminando en la marca de la clase que es n+1. En el eje X se representan los intervalos reales y las marcas de la clase en el eje Y, las frecuencias simples. Entonces, fíjense ustedes ahí, miren, entonces ocurre con el ejemplo mismo del histograma que aparece aquí, nada más que en el histograma que aparece por acá, la gráfica va pegada. Ahora, tenemos que despegarnos un poquito de la gráfica y comenzar desde 0. Entonces, empieza desde 0 con el inicio de la... Aquí lo que se coloca son los límites reales, ¿verdad? Que es el que aparece ahí, 61.5, que es el que por decirlo así, una marca de la clase anterior empieza desde 0, luego pasa por la línea. O sea, el polígono de frecuencia son valores que si ustedes tienen, por ejemplo, acá, que es el ejemplo de acá, entonces aquí podemos decir que comience en 0, ¿verdad? Entonces va a comenzar un punto desde aquí, desde el punto de acá, luego donde pasa los centros del histograma, entonces yo voy a dibujar los valores. Y este me va a ser mi polígono de frecuencia, ¿verdad? Entonces, teniendo esto claro, el polígono de frecuencia del anterior, miren ustedes, 9. Entonces, ¿qué queda? Aquí empieza en 0. Entonces, al empezar desde 0 ahí, yo trazo una línea por acá en el centro, luego por acá en el centro, luego por este en el centro, luego por acá en el centro, luego por acá en el centro, y por último queda 0 aquí, por acá. Entonces, el histograma, miren, más o menos es parecido al que yo hice, nada más que con regla, ¿verdad? Es el que queda mejor. Bien, entonces, continuando, no sé si tienen alguna consulta referente al polígono de frecuencia. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Todo eso vendrá en el examen. Sí, todo, todo, todo. Ahora, Eh, sí, en dígame. los ejercicios de tareas también va a aplicar otros ejercicios más. No, o sea, ahí se queda la tarea. Permítame. En el ejercicio de la tarea no les pedí que dibujaran los gráficos, ¿verdad? Del histograma ni el polígono de frecuencia, pero en el examen sí va a ser solicitado, ¿verdad? Bueno, y si no lo pido en el examen, es muy importante que ustedes lo estudien, ¿verdad? Bien, vamos a continuar para ya ir cerrando la noche. Nos hacen falta únicamente 3 diapositivas. Vamos a abordar lo que es la parte de las ojivas. Las ojivas es una representación gráfica de líneas de una distribución de frecuencia acumulada o frecuencias relativas acumuladas. Vean, aquí es muy importante. Frecuencias acumuladas o frecuencias relativas acumuladas. Y podemos ver que toda ojiva comienza con una frecuencia acumulada igual a 0, asociada al límite real inferior de la primera clase y termina con la frecuencia acumulada del valor n asociada al límite superior de la última clase. En el caso de utilizar una frecuencia relativa acumulada,
la ojiva comienza con una frecuencia relativa acumulada igual a 0% y asociada al límite real inferior de la primera clase y termina con una frecuencia relativa acumulada de 100%. Existen dos tipos de ojiva. La ojiva menor que es la que representa las frecuencias acumuladas o frecuencias relativas acumuladas menores que cualquier límite real de la clase. Y la ojiva mayor que representa las frecuencias acumuladas, la frecuencia FDA, o frecuencias relativas acumuladas, que es la frecuencia relativa acumulada que nosotros hicimos en las tablas, mayores de cualquier número. Y aquí existe esta ojiva menor que. ¿De dónde aparece esto? Y mire, utilizando, dice, la frecuencia acumulada. Entonces, y aquí aparece la ojiva menor que utilizando la frecuencia relativa acumulada. Y tenemos la frecuencia mayor que utilizando este apartado. Entonces, para efectos de aquí, lo voy a colocar utilizando la ojiva menor que para que ustedes observan dónde se extrajo estos datos. Entonces, la ojiva menor que nosotros tenemos acá, pueden observar ustedes que se extrajo de la siguiente forma. Entonces, veamos. Tengo yo por acá. Permítanme un momento. Creo que no se copió. No sé por qué razón no me está pegando. Bueno, pero voy a utilizar una presentación por acá. Y luego voy a ir a extraer lo que era la tabla que teníamos por acá. Entonces, veamos aquí, jóvenes. Observemos nosotros que cuando utilizamos una ojiva menor que y la hacemos utilizando la frecuencia acumulada, entonces es de este valor que nosotros hicimos, miren, de una frecuencia acumulada menor. Entonces se utiliza el 11, miren, el 20, el 24, el 29 y el 30. Las ojivas, jóvenes, vienen siendo parecidas a las gráficas lineales, nada más que se utilizan de un valor hasta el máximo valor. Esto utilizando una frecuencia menor, ¿verdad? Una frecuencia acumulada menor. Ahora, cuando vamos acerca de una frecuencia relativa acumulada porcentual, pues se utilizan estos datos de aquí, que es la última columna. Vamos con 36.67, luego el 66.69, luego el 80, luego el 96.60, para que represente el 100%. Ahora, cuando hablamos acerca de la ojiva, que es el otro apartado, la ojiva mayor que era el otro apartado, que es la penúltima, pues es utilizando la frecuencia acumulada, pero la frecuencia acumulada mayor que es esta, miren. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que ya cuando utilicemos este apartado de aquí de las ojivas mayor que, entonces ocurre lo siguiente. Ocurre que voy a utilizar el término de la tabla de la frecuencia acumulada mayor, utilizando, empezando desde 30, luego 19, luego 10, luego 6 y finalizando con 1, ¿verdad? Y por último, si yo voy a utilizar una frecuencia relativa porcentual, voy a hacerlo desde el dato mayor hasta el dato menor, que en este caso sería 10, 96, ¿verdad?
perdón, 10, 100 en este caso, a 100 le quito 36.67, me va a quedar 63.30, 33, a ese 63.33 le quito 30, me va a quedar 33.30, luego al 33.33 le quito el 13.33 y me queda 20, y por último al 20 le quito el 16.67 que me va a quedar el 33, perdón, el 3.33%. Entonces ahí es donde se utiliza con una frecuencia acumulada, ¿verdad? Con una frecuencia acumulada porcentual, una frecuencia relativa acumulada porcentual. Creo que alguien levantó la mano. No sé si tienen alguna consulta. Pues yo es que le quería decir que como aquí en Acabo me está tronando ya. Sí, sí. Bueno, entiendo muy bien. Ahorita ya vamos a finalizar, ¿verdad? Porque eso era ya lo último. También el ángel, Lick, también el ángel ya va a llover, Lick. Sí, listo. Aquí ya era lo último, ¿verdad? Era la explicación última y gracias por la presentación. Entonces, pero antes de que ya se vaya la energía, no sé si ustedes tienen alguna consulta referente a la explicación. En lo personal no le. Néstor, Mira, disculpe, Lick, bueno, en lo personal, como dijo la compañera de la clase, no, pero fíjese que tuve problema al ingresar el primer video que usted grabó. ujú. Entro y todo, pero se corta y me saca, pero no sé por qué. Bueno, entonces Sí, sugiero de que descargue la grabación, ¿verdad? Que la a descarguen mí, ahí. Y en lo personal, como el ejercicio 2, porque en el ejercicio 2 no sé si es en la donde tiene que dar el valor todo sumado, tiene que Ujú. dar a 1, ¿va? Pero como no me dio, entonces estuve viendo la dicha grabación, pero a mí no me dio, está así todo en negro, o sea, la pantalla como que no da, pues no reproduce el video, la grabación que hizo. Eso es consecuencia debido al internet, ¿verdad? Porque al yo reproducirlo, y puedo mostrárselo yo a ustedes por aquí, voy a entrar a mi cuenta correo institucional donde me quedan las grabaciones. Si ustedes por el internet, ¿verdad? Lo ven ahí desde la perspectiva de ahí, entonces yo les sugiero que descarguen el video. Miren, a mí ya no me lo reproduce. Si yo le doy clic, entonces me lo reproduce. Entonces, pesa 1.2 de giga. Y es ahí donde está la complicación. Entonces, si yo me lo pongo a descargar ahorita, van a estar un montón. Bueno, me va a estar bastante tiempo y más que Meet está absorbiendo bastante. Entonces, sugiero, y si no, pues voy a dejarlo yo por aquí, lo voy a dejar que se descargue y lo voy a subir a YouTube por si ustedes tienen alguna complicación. Sí, está bien, porque es el ejercicio 3 que no, pero sí está bien. Liggy, ¿por qué no hace un igual, Lick, enlace mejor y lo manda al grupo de WhatsApp? Es que ya el enlace ya está compartido. Ya el enlace ya está compartido. Lo que me están mencionando los estudiantes es que en la grabación no pueden abrir la grabación. Pero